Hola gente, doble capítulo de Danganronpa, he vuelto. Perdón, perdón, fue una cagada, lo siento. Hemos vuelto al mismo punto. Es exactamente donde lo dejamos, lo juro. No tienen por qué haber sido asesinados en el mismo orden de los mazos. De hecho, no tendría ningún sentido que el culpable los utilizara. ¿No tendría sentido que el culpable lo utilizara como distracción? Si el número de los Justice Hammers fuera una distracción preparada por el culpable, entonces en realidad a Ishimaru lo mataron primero que a Yamada y a Yamada después. Si es el caso, ¿puedes presentar alguna prueba? Pruebas de que Ishimaru fue asesinado antes que Yamada. Creo que tengo alguna. Epifanía... ¡No! ¿Esto cómo es con él? Reloj, supongo. La R. La E. La L. La O. Y la J. Bien. Por si no entendéis cómo funciona, las letras tienen tres colores. Una amarillo, naranja y rojo. Si está amarilla, tiene que darle 3 golpes para que la coja. Si está naranja, tienes que darle 2. Si está roja, solo tienes que darle 1. Es como que le vas quitando vida. Por si no lo entendéis. Es cierto, el reloj de pulsera de Ishimaru. Mirad esto, está roto y las manecillas apuntan directamente a las 6 pasadas, cuando se paró. Lo más probable es que se rompiera cuando fue agredido por el culpable. Después de todo, anoche lo vimos. ¿Cuánto pensáis hacernos esperar? Ishimaru mira berritado su reloj y elevó aún más su tono de voz. Son casi las 10. Es la hora de ir a la cama de la mayoría de los niños y niñas decentes. Dado que su reloj no estaba roto ayer por la noche, no hay duda de que fue atacado a las 6 de hoy. Resumiendo, esa es la hora de la muerte de Ishimaru. Pero si lo mataron hoy a las 6 de la mañana, pasó mucho antes de que el asesinato de Yamada. De hecho, no debería haber empezado a oler. Antes incluso de que atacaran a Celes, por primera vez, después de las 7. Sí, el asesinato de Ishimaru sucedió antes que cualquiera del resto del incidente. Hicimos las suposiciones inadecuadas. Todo por esos Justice Hammers. Establecimos mal el orden en que pasaron las cosas. El culpable enumeró las armas a posta, incluso los ordenó también en tamaño, solo para que asumiéramos que los sucesos habían ocurrido en el orden de los mazos. Además, si asumimos que Ishimaru lo mataron después de las 6, nadie tiene coartada. Y la razón de que fue asesinado antes de que nos reuniéramos en la cafetería, sin duda, es el caso viendo el asesinato de Ishimaru. Pero todo el mundo tiene una coartada para la hora en la que Yamada fue asesinado. Sí, cuando asesinaron a Yamada. Viene de abajo, lo que significa que el grito ¿Era Yamada? ¿Desde la enfermería? Maldita sea, vamos abajo rápido. Además del grito desde la enfermería, todos menos Kagakura y Kirigiri estábamos juntos. Después de eso bajamos volando hacia la enfermería y vimos el cuerpo de Yamada. Es verdad, tenemos cortadas. Ya no tengo, el culpable grabó un grito con una grabadora y lo reprodujo luego, tío. ¿Y dónde está la grabadora? Eso me supera. No es lo primero que se te venga a la cabeza.
En cualquier caso, oímos el grito de Yamada. Todos tenemos coartadas claras. Lo que significa que nadie que estuviera con nosotros pudo haber matado a Yamada. No solo el asesinato de Yamada, tampoco las siguientes desapariciones de cuerpo. Cuando el cuerpo de Yamada desapareció de la enfermería, hay cosas que no se pierden. Asahina y yo fuimos juntos al baño y los demás estabais en el almacén del aula de física, ¿no? Y fue entonces cuando el cuerpo de Ishimaru desapareció del almacén del aula de física. En ese momento estábamos en la enfermería debido a la desaparición del cuerpo de Yamada. Yo estaba sola, durmiendo como un bebé en el almacén del aula de física. Ella es la genocida por la que movió el cadáver de Ishi. Incluso si hubiera movido el cuerpo de Ishimaru, no podría haber hecho lo mismo con el de Yamada. Cuando desapareció el cuerpo de Yamada, aún estaba inconsciente en el almacén. Claro que no hice nada con ellos. Resumiendo, ninguno de nosotros es capaz de... Ninguno de nosotros era capaz de asesinar a Yamada y mover los cuerpos. Visto así, solo Kagakure o Kirigiri, que estaban desaparecidos, podrían haberlo hecho. ¿Por qué muevo el dedo de sitio? ¿Y ahora qué, Kirigiri? Esta conversación no para de ir en círculos intentando decidir quién lo hizo. Así que en vez de quién lo hizo, ¿qué tal si intentamos pensar en cómo? Claro. Las tres grandes preguntas de un misterio. ¿Quién, cómo y por qué? El por qué lo tenemos claro, es el incentivo de Monokuma, el dinero. ¿Cómo? Tenemos que descubrirlo. ¿Y quién? No podemos saberlo. Primero debemos saber el cómo, y el cómo nos lleva al quién. Y el quién también nos llevaría al por qué. Es un ciclo. Creo que el método con el que se movió el cuerpo de Yamada es de vital importancia. Sí, estoy de acuerdo. Pese a todo lo que investigué, no supe explicar cómo fue desplazado. Yo sí. Lo que es peor, según Celes. Sí, y eso que solo estuvimos fuera un minuto. ¿El culpable movió el cuerpo de Yamada en menos de un minuto? Debe ser, sí. Parece que el cuerpo desapareció en el margen de un minuto, mientras estaba en el baño. Pero para mover un cuerpo tan grande desde el primer piso al almacén del aula de arte del tercer piso... No importa las vueltas que le des, es imposible, tío. ¿Y cómo os lo tomaríais si os dijera que hay una forma de convertirlo en imposible? Que el cuerpo se moviera por sí solo. Alguien usa la cabeza en este sitio. ¿Eh? ¿Qué? ¿El cuerpo podía moverse por sí solo? Otro fantasma. No estamos hablando de algo sobrenatural. Lo que esta mujer intenta deciros es que hay una posibilidad de que Yamada, al cual creíamos muerto, estuviera vivo. ¿Estaba vivo? Así que no... Parece que no Yamada. Parece que no Yamada no fue movido de la enfermería. Es mucho texto, es fácil cometer errores y que se te pase, no pasa nada. Parece que Yamada no fue movido de la enfermería, sino que se movió por su propio pie. Entonces, ¿a qué viene el cuerpo que vimos en la enfermería? Eso era él fingiendo estar muerto. Eso no es posible. Es posible que Yamada estuviera vivo. Vamos a decir ya lo que quiero decir. Reloj de la muñeca, mancha de sangre, testimonio de Celes. Mierda. Entonces el testimonio de Celes era... cuando el cadáver de Yamada se esfumó, Celes Asahino no estaba en la enfermería sino en el baño. El cuerpo solo estuvo sin vigilancia durante un minuto. No puede ser. ¿Cuál es la mancha de sangre?
Este ya se usó. El reloj de muñeca rota no puede ser, así que vamos. Me imagino que el testimonio de Ceres. No puedes estar tan seguro. ¿Tú también oíste el anuncio de descubrimiento de cadáver? Se me ha ido el dedo. Lo siento, se me ha ido el dedo. Es posible que cuando encontramos a Yamada en la enfermería estuviera vivo. No puede ser. Yamada estaba sin duda alguna muerto. ¿Cómo podéis estar tan segura? ¿Vosotros también oísteis el anuncio de descubrimiento de cadáver? Con motivo del descubrimiento del cuerpo de Yamada. ¿Qué más pudo haber sido? ¿Eso es todo? Tal vez algún otro cuerpo produjo el anuncio. Pero en ese momento solo se hizo un anuncio de descubrimiento de cadáver. Es posible que cuando encontramos a Yamada en la enfermería estuviera vivo. No puede ser. Yamada estaba sin duda alguna muerto. ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Vosotros también oísteis el anuncio de descubrimiento de cadáver? El anuncio fue con motivo del cuerpo de... ¡Eso no es verdad! ¿Qué os parece mi forma de demonio, gente? Me costó mucho hacerla. ¡Pam! El cuerpo de Yamada fue el que provocó el anuncio de descubrimiento de cadáver. Pues claro, vimos el anuncio inmediatamente después de encontrar el cadáver de Yamada. Pero lo que encontraron... los que encontraron el cuerpo de Ishimaru dicen que les ocurrió lo mismo. Pasa lo cierto. Vimos el anuncio nada más descubrir el cuerpo de Ishimaru. Lo que intento deciros es que no estaremos confundiendo el anuncio del descubrimiento de cadáver de Yamada por el de Ishimaru. Al haber descubierto dos cuerpos, se deberían haber hecho dos anuncios. Imagino que Monokuma estaba vago y combinó los dos anuncios en uno solo. ¿Qué tienes que decir a eso? No quiero pillar los dedos a nadie, así que no puedo dar muchos detalles. Pero os diré esto. Un anuncio de descubrimiento de cadáver solo ocurre cuando 3 o más humanos descubren por primera vez a una víctima. Eso no nos dice nada, tío. No, eso nos dice mucho en realidad. Es verdad. Cuando descubrimos a los dos cadáveres otra vez, sonó otro anuncio. Queremos saber si te estaba rascando la barriga. No, con eso es más que suficiente. Ha dicho que solo sucede cuando descubrimos por primera vez un cadáver. Significa que no importa cuántas veces más lo descubramos, nos harán más anuncios. Dicho esto, ¿qué fue lo que activó ese anuncio? ¿Qué es a cuál te refieres? Durante todo el día hemos oído el descubrimiento de cadáver 2 veces. 2 anuncios de descubrimiento de cadáver. El primero pasó cuando descubrimos ambos cuerpos en la enfermería y en el almacén. Y luego... resurrección de Yamada, cuando se desmayó Fukawa, cuando los redescubrimos. El segundo anuncio se hizo cuando volvimos a descubrir los cuerpos en el almacén. Parece que tenemos un cadáver. El juicio escolar será dentro de poco, así que aprovechad el tiempo que tenéis. En ese momento no le di importancia al anuncio. ¿Pero no se contradice con lo de Monokuma? Si solo lo hacen por primera vez, si solo lo hacen la primera vez, no habríamos oído ninguno cuando volvimos a descubrirlos. Entonces está claro, tiene que ser eso. Cuando pensábamos que habíamos redescubierto los cadáveres, en realidad habíamos descubierto uno de los dos por primera vez. Dicho de otro modo, cuando encontramos a Yamada en la enfermería, la enfermería la primera vez, no estaba muerto. Y descubrimos su cuerpo técnicamente en el almacén de la aula de arte. Pero eso no es todo. Hay aún más pruebas que apuntan a que Yamada seguía vivo en la enfermería.
pruebas, uno de mis temas favoritos. Debía hacerse el muerto, estaba todo... ¿Es esto de las pruebas que necesitaba? Me cuesta llamar prueba algo tan insignificante. No esperaba, no existe ninguna prueba de que realmente estuviera vivo. En ese caso, probamos más. Al estado en que encontramos el cuerpo de Yamada. Estoy segura de que de que entonces quedará claro si estaba vivo o no. Ay, me faltó el aire ahí. ¿Cómo que saquemos algo de esto? No cabe duda de que hay pruebas de que Yamada estaba vivo. Solo tengo que mostrarlas. Debate continuo. Las gafas. Las gafas. Las gafas. Primero descubrimos el cuerpo de Yamada en la enfermería. Pero mientras Celeste y yo estábamos en el baño, su cuerpo desapareció. Y luego cuando lo descubrimos en el almacén del aula de arte, antes de que lo movieran y después de ser movido, aparte de su orientación, nada cambió. Eso no es verdad. Había una diferencia crucial entre el llamado de la enfermería y el del almacén del aula de arte. Sus gafas. Debería ser suficiente para demostrar que Yamada estaba consciente que estaba haciéndose el muerto en la enfermería. ¿Te importaría explicarte? Cuando lo encontramos en la enfermería, sus gafas estaban cubiertas de sangre. Pero luego cuando lo encontramos en el aula de arte, sus gafas estaban limpias. Además, encontré algo en la papelera de la enfermería que creo que se usó para limpiarlas. La prueba que necesito es lo que encontré en la papelera de la enfermería. Encontré un paño para gafas en la papelera de la enfermería. Por la mancha de sangre que hay en el paño, podemos deducir que fue usado para limpiar las gafas de Yamada. Además, el personaje del paño es el mismo que el de la cámara digital, ¿veis? La cámara digital que llevaba Yamada. La princesa Buko de Ángel Profano, princesa super blandita, ¿no? No se me ocurre nadie más que Yamada que pudiera tener un paño de este tipo. Las únicas personas que usan gafas son antes muerto que vinculado a esa basura plebeya. Eso me ha hecho gracia. Una servilleta es lo que necesito para limpiar mis gafas. Yo uso un paño de estos naranjas súper grandes. No sé cómo llamarlos. Microfibra creo que es. Los paños de microfibra son súper útiles para limpiar gafas. Limpian súper bien. Entonces no hay ninguna duda. Este paño para gafas pertenecía a Yamada. Ya veo. Así que, ¿dónde nos deja esto, tío? Nos dejan que el paño para gafas de Yamada se usó para limpiar la sangre de sus propias gafas. Pero aún así, no significa que fuera él quien lo hizo. Piénsalo por un segundo. ¿Qué beneficio tienen unas gafas limpias aparte de para el poseedor? Tiene bastante sentido. ¿Y que lo hizo Yamada de verdad? En cuyo caso significa que Yamada seguía vivo cuando nos lo encontramos en la enfermería. Y que después de usar su propio paño de gafas para limpiarse la sangre, abandonó la habitación por su propio pie. Lo que parecía una tarea imposible como era mover a Yamada, ya no lo es tanto, ¿no? Pero si se estaba haciendo el muerto en la enfermería. ¿Dónde viene toda esa sangre? ¿Era pintura o algo? La sangre falsa de la enfermería. La nevera de la enfermería está repleta de sangre para transfusión. Debe de proceder de ahí. Me imagino que se pase de franada al tirar la sangre cuando...
¿Ah? ¿Qué se pasa de frenar al tirar la sangre? Bueno, que se pasó, supongo. ¿Qué se pasó de frenar al tirar la sangre cuando estaba preparando? Y por eso decidí limpiar las gafas. Ay, menudo estás hecho, Hifumin. Hifumin. Más que Yamada estuviera vivo, explica lo de la desaparición del cuerpo de Ishimaru. Bastante bien, además. Ahora es obvio quién movió el cadáver. El que movió el cadáver, el cuerpo de Ishimaru, fue Hifumi Yamada. Sakura Ogami. Fue Yamada el que lo hizo, ¿no? Así que mientras estábamos en la enfermería, movió el cuerpo desde el almacén. Eso también explica por qué la puerta del almacén del aula de arte estaba cerrada. La puerta del almacén estaba cerrada. Después de que los dos cuerpos desaparecieron, nos pusimos a buscarlos, ¿verdad? Bueno, pues Sakura y yo fuimos directas al aula de arte. Y la puerta del almacén estaba cerrada. Además, la cerradura es de las que solo se podían cerrar desde dentro del almacén. Cuando Asahina Yogami estaba en el aula de arte, debía de haber alguien dentro del almacén. Apunta Yamada, justo después de trasladar el cuerpo de Ishimaru. Al fingir su muerte, Yamada fue capaz de apartarse del foco de atención y llevar a Ishimaru desde el almacén. Lo que significa que no fue solo una simple víctima del incidente, también un instigador. Pero, ¿qué pensar que una de las víctimas podría estar involucrada en el crimen? No es posible, no me lo creo. Difícil de creer. Entonces podría mostraros otra prueba. Aún hay más. Sí, la evidencia que implica una forma definitiva. De forma definitiva, Yamada aún está por mostrarse. ¿Sabes lo que es, Nanae? El objeto que Yamada robó de la víctima Ishimaru. La carta, ¿no? Estás hablando de la nota que escondió Yamada, ¿no, Kirigiri? ¿Qué escondió? La encontramos escondida en sus calzoncillos cuando investigábamos el cuerpo. ¿Dentro? ¿Los calzoncillos? Los calzoncillos, ya veo. Dejando a un lado el tema de los calzoncillos, ¿qué tal si miramos la nota? He encontrado un agujero como un pasadizo secreto. Puedo ver el exterior, posible salida. Monokuma no debe enterarse, no se lo digas a nadie. A las 6 en la aula de física. Esa es la nota de la que os hablé, tío. El culpable me tenía una trampa cuando... Pero espera un momento, esa no es la misma. En la nota que recibí ponía Monokuma no debe enterarse, no se lo digas. A la 1 en la sala recreativa. Es cierto, es una nota completamente diferente a la que recibiste, Hagakure. Completamente diferente. Lo que estoy diciendo es que además de con Hagakure, el culpable quedó con otra persona. Esa otra persona, la que recibió esta nota, Ishimaru. Fue Ishimaru. La persona que recibió esta nota no es otra que el tristemente fallecido Ishimaru. ¡Protesto! No sé a dónde quieres llegar, pero ¿no dijiste que la tenía Hifumi? ¿Qué significa que quien citaba la nota era Hifumi, lo Kiyotin? Con Kiyotin se refiere a Ishimaru y con Hifumi la llamada, ¿verdad? No me jodas, Sherlock. No tienes que explicar cada detallito. La genocida puede dar mucho miedo, pero no me pude echar atrás ahora. Debate continuo. Pañuelo, gafas sangriento, reloj de muñeca roto, gobierno de viño, los gafas de llama, el mazo limpio. A ver. Cubierto de vinilo no es, ya lo hemos usado. Esto también lo hemos usado.
de Yamada está más limpio. No, esto tiene que ser para luego. Mancha de sangre también. Ahora es el momento de usar el reloj. ¿Qué hora se citaba la nota? Las 6 de la mañana. ¿A qué le importa la hora que ponga? Tiene que ver con guillotín. Eso no es verdad. Ahora había que usar el reloj. Ahora. No, están conectadas. ¿De qué coño estás hablando, niñato? La hora en la que aparece la nota es las 6, que es la hora en la que murió Ishimaru, como nos demuestra su reloj de pulsera. Y eso no es todo. También hay un punto de reunión específico en la nota, el almacén del aula de física. Así, donde Ishimaru fue asesinado. En otras palabras, a Ishimaru lo asesinaron en el lugar de la nota, en el lugar y la hora que aparecieron en esta nota. ¿No es prueba suficiente? Ishimaru era el auténtico destinatario de la nota. Ya veo, si fue así, no protestaré. Así que Ishi lo engañaron con esa nota, como a mí. Que es ser más aborrecible, despiadado, tan inhumano y abominable, tío. Espera un momento. ¿Por qué tenía Yamada la nota dirigida a Ishimaru? ¡En sus calzoncillos! Eso debió ser porque Yamada se lo arrebató a Ishimaru de sus frías manos. Se lo cogió. La nota. ¿Y qué prueba tienes de esto? Venga, dilo. La prueba de que Yamada cogió la nota de Ishimaru tras su muerte. Vale, ya está. Cuando estábamos investigando el cuerpo de Ishimaru, vimos un trozo de papel en su mano. Si las sospechas de Kirigiri y mías son correctas, la parte rasgada es de este trozo de papel, justo como pensaba. Encaja con la nota que tenía Yamada. Entonces el trozo de papel que tenía Ishimaru y la nota que escondía Yamada. Exactamente. Son de la misma hoja. Ishimaru sostenía el fragmento de la nota que recibió en teoría, mientras que Yamada tenía el resto. Esto nos conduce a una única situación posible. Ishimaru murió mientras agarraba la nota de su mano. Mientras agarraba la nota en su mano, Yamada al intentar robársela, se dejó la esquina derecha sin querer, dentro del puño de Ishimaru. ¿Es lo que está sugiriendo? En ese caso, eso significa que Yamada sabía que la nota era una prueba importante para el caso. Sí, y eso en sí mismo prueba la implicación de Yamada. Ya veo. Las estrellas están alineadas, tío, no hay duda. No hay nada de que Yamada... Me duele que Yamada estaba en el ajo. Así que... Yamada está vivo y ahora mismo. Y es el culpable, tío. No puede ser. No cabe duda de que Yamada murió en el almacén del aula de arte. La prueba está en el segundo anuncio de descubrimiento de cadáver. Entonces, ¿quién mató a Yamada? El verdadero culpable. Lo más probable es que fuera asesinado en el almacén del aula de arte, después de trasladar a Ishimaru. Así que fue atacado en el lapso de tiempo entre la desaparición de Ishimaru y lo encontramos. En ese momento todos nos habíamos dividido para buscar los cuerpos desaparecidos. Con lo cual nadie tiene una coartada para el asesinato de Yamada. Pero Sakura y yo estábamos juntas. Pero poco de vergüenza quieres, muñeca hinchable. Pero ¿cómo que muñeca hinchable? Vale, tíos. La hora de la muerte es un problema, pero tenemos uno aún mayor. ¿Un problema aún mayor, dices? ¿Con qué arma se cargaron a Yama? ¿Arma?
Quiero decir, mirad esto, en la ficha Monokuma pone que Ishii y Yama les asesinaron, les abrieron la cabeza de forma parecida, con armas similares. Pero tío, los Justice Hammer 3 y 4 se quedaron en la enfermería y en el almacén, ¿sabéis? Si a Yama lo asesinan en el almacén de la obra de arte, ¿no será que el culpable volvió y cogió uno de los mazos dejó clavo a Yama y devolvió el mazo a la habitación donde lo sacó? Pero no es muy arriesgado. ¡Qué sorpresa! Al final vas a tener algo más dentro de la cabeza, aparte de aire. Ya me encargaré de demostrarte que está llena hasta arriba, tío. Hakure está en lo cierto. Esto supone un problema serio. En la ficha Monokuma pone que a los dos los asesinaron con armas similares. Pero los mazos 3 y 4 permanecieron en sus respectivas habitaciones. Entonces, ¿cómo proponéis que se las apañó el culpable para cargar con uno de los mazos? No se me ocurre nada, la verdad. ¿Y qué pasa con los Justice Hammer 1 y 2? ¿Los que nos dan para atacar a Teles y Llamada? También permanecieron en las habitaciones donde los encontramos. Y además no parecían letales. Pues... ¿No es posible que se utilizara otra cosa como arma homicida? Ni de coña, los mataron con armas similares. En cuyo caso, ¿cuál fue el arma que se usó para matar a Llamada? A menos que podamos pensar en algo... A menos que podamos pensar en algo que pudiera servir para asesinar a Yamada, no seremos capaces de alcanzar la verdad detrás de estos crímenes. Así que tengo que hacer lo que sea para contestar esa pregunta. Yo creo que es obvio, ¿no? Debate continuo. Sobre el muñeco, verde vinilo, mazo limpio. ¿El arma del crimen fue el Justice Hammer 3? ¿O el Justice Hammer 4? En cualquier caso, ¿cómo lo hizo el culpable? Para llevar el arma elegida a la escena del crimen. Además, sin servir. No. Pero ver un Justice Hammer 5. ¿Veis cómo se mueve la mira? Yo no estoy tocando el joystick. O sea, quien sea, queda claro que uno de los mandos es el arma del crimen. Eso no es verdad. El arma homicida no era uno de los Justice Hammer, sino otro arma. Pero, ¿qué otro arma? Los mazos del almacén del aula de arte. ¿No podría haber usado uno el culpable? Además, todos los mazos del almacén del aula de arte están cubiertos de polvo y escombro, excepto uno, que por alguna razón ha sido lavado. ¿Cómo que lavado? Estoy seguro de que el mazo fue lavado porque fue el arma utilizada para asesinar a Yamada. El culpable se tomó su tiempo para limpiar el mazo, para quitar las manchas de sangre. Además, hay una colección de mazos de todos los tamaños colgados en el muro del almacén. Y muchos de esos mazos están desaparecidos. ¿Y si esos mazos fueran la base para los Justice Hammer? Valdría como confirmación de que fueron asesinados con armas similares. Justo después de llevar el cuerpo de Ishimaru al almacén, fue asesinado con uno de estos mazos. Y el verdadero culpable es una persona que hizo cómplice Llamada y ningún le traicionó, le mató. Espera un segundo. Esto ya lo hemos discutido. Un cómplice no tiene nada que ganar dadas las normas de la academia en lo que respecta a la graduación. Cierto, pero... Chao.